Bueno, pues vamos a dar inicio a estas pláticas. Buenas tardes a todos. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Juan José Marín y en esta ocasión voy a ser el moderador de estas pláticas. Como parte de las actividades de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Sur Sureste, pues es muy grato estar hoy aquí con el fin de compartir algunos temas relacionados con las prácticas comunes en la región para la exploración del suelo. Agradecemos el espacio que nos da la Universidad La Salle Cancún para estas pláticas que esperamos sean del interés de todos los ingenieros que de alguna u otra manera se enfrentan a los retos y problemáticas de los suelos de la zona. En esta ocasión presentaremos dos temas muy interesantes y de gran relevancia. Los expositores son dos destacados ingenieros que cuentan con varios años de experiencia. El primer tema, explorando el subsuelo de la península de Yucatán con avance controlado, será expuesto por el ingeniero Jorge Adán González. Aquí nos compartirá sus experiencias con este método exploratorio que es muy común en la región. Como segundo tema tendremos como ponente al ingeniero Daniel Arriaga Rentería de la empresa Geored con la plática tipos de cimentación para suelos y carsticidades en la península de Yucatán. Aquí veremos algunas de las soluciones más comunes para las peculiares características de estos suelos. Cada una de estas pláticas tendrá una duración aproximada de 45 minutos, después de la cual habrá una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Estas preguntas las iremos leyendo en el orden que fueron presentadas y serán contestadas por el ponente en turno. Al inicio de cada plática voy a hacer una breve semblanza del expositor para que conozcamos un poquito de su trayectoria. Vamos a iniciar pues con el ingeniero Jorge Adán González. El ingeniero Jorge Adán realizó sus estudios de ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en el área de geotecnia desde hace más de 40 años en diferentes zonas del país y llegó a la península de Yucatán hace aproximadamente 30 años, realizando estudios del subsuelo y agua para inversionistas privados que han desarrollado centros comerciales, complejos hoteleros, torres habitacionales, etcétera. También ha hecho trabajos en el extranjero para desarrolladores hoteleros, específicamente en Jamaica. Ha sido socio por invitación de la empresa Ingeniería Calificada y Construcciones de México y es fundador de la empresa JG Perforaciones Especializadas, donde actualmente se desempeña con el cargo de director general. El ingeniero Jorge Adán nos expondrá el tema explorando el suelo de la península de Yucatán con avance controlado. Y bueno, le cedo la palabra. Ingeniero, por favor. Muchas gracias por venir. El tema que les voy a comentar es explorar el subsuelo en la península de Yucatán mediante avance controlado. Bueno, primero definiremos lo que es la exploración de subsuelo. Me ayuden avanzando la imagen. Ahí. Definiremos a la exploración del subsuelo como una investigación aplicando técnicas o métodos que nos permiten identificar la naturaleza de los materiales atravesados. Hay dos formas de realizar la exploración, de manera directa y de manera indirecta. De manera indirecta se aplican métodos geofísicos. De manera directa los podemos hacer mediante pozos a cielo abierto, mediante sondeos de penetración estándar y mediante una combinación de varios métodos que ya se convierten en sondeos de tipo mixto. Esa combinación de métodos pueden ser tubo Shelby, cuando hablamos de materiales arcillosos, barril con broca de diamante, cuando hablamos de materiales rocosos, y mediante sondeos de avance controlado, que es el tema principal del cual vamos a hablar en este momento. Los sondeos de avance controlado pueden
realizarse de dos formas, utilizando broca tricónica y utilizando martillo de fondo. Hay grandes diferencias entre estos dos tipos de herramienta. La broca tricónica tiene que ser manipulada con un equipo rotario. Es un equipo pesado, difícil de maniobrar. Requiere además de una bomba de lodos que suministre el fluido para poder enfriar, lubricar y extraer el recorte a superficie. En cambio, el sondeo realizado con martillo de fondo se hace con equipo ligero. Las torres de perforación ya son sobre llantas. El fluido de perforación es aire que va alimentado por un compresor de 250 pies cúbicos por minuto como mínimo. Y este puede ser dejado 50 a 100 metros del punto de exploración y se alimenta el aire mediante una línea de conducción que es una manguera. Un poco de historia de los sondeos de avance controlado en la península. Hacia finales de los años 80 tuvimos la suerte de ser invitados por empresas inversionistas que estaban incursionando acá en la península, construyendo centros comerciales. Nos pidieron el estudio geotécnico e inicialmente atacamos con sondeos de tipo mixto. Pero en el proceso del estudio encontramos que existían anomalías en el subsuelo, cavidades, oquedades, zonas porosas. Y con los sondeos de tipo mixto tuvimos los elementos necesarios para poder emitir conclusiones, recomendaciones para el diseño de la cimentación. En general, para todos esos proyectos fueron zapatas, pero en complemento a las recomendaciones, hubo una nota que decía que debería realizarse un tratamiento del subsuelo bajo cada una de las zapatas debido a las oquedades, a las fracturas, a las porosidades. Y de esa manera, en una segunda etapa, se realizaron tratamientos mediante inyecciones bajo cada uno de esos apoyos. Las inyecciones consistieron en verter a presión controlada lechadas, aguacemento, morteros y o concretos según la naturaleza de las oquedades encontradas. Para poder hacerlo, fue necesario realizar sondeos de avance. Los sondeos de avance inicialmente los atacábamos con broca tricónica, pero veíamos que los avances eran muy lentos por la naturaleza de los materiales que estábamos encontrando. Movimos equipos con martillo de fondo e iniciamos de forma masiva el ataque bajo cada una de las zapatas. Por favor. Los objetivos de este tipo de exploración mediante avance controlado las podemos señalar como que es definir la estratigrafía generalizada que se encuentra en el subsuelo a la hora de explorar. Identificar la presencia de anomalías existentes en cada punto explorado. Esta parte en color rosa o magenta es una anomalía en el subsuelo. Definir el nivel de apoyo en cada punto explorado. Esto en complemento con la demás información se puede ir definiendo a dónde conviene apoyar la cimentación, profunda o superficial. Identificar la dureza, relativa a los materiales atravesados. Aquí pueden ver, estos son tiempos de avance por cada 25 centímetros. Pueden diferenciar en esta zona, los tiempos son muy bajos y en esta parte los tiempos son muy altos. Objetivamente o visualmente estamos viendo que esto es mucho menos competente que el estrato de abajo. Obviamente hay que tener respeto por esta anomalía. Además, hay que definir la profundidad del nivel de aguas freáticas. Es un dato importante que hay que registrar en todos los sondeos explorados. Los equipos que requieren este tipo de exploración
Para la broca tricónica se requiere de una máquina que trabaje a rotación, alimentando el fluido con una bomba de lodos tipo Moino, triplex o similar. Requiere de agua dulce, barras de perforación obviamente, y la broca tricónica, que en general son de 2, 15, 16 pulgadas, es decir, 3 pulgadas. A diferencia, en la siguiente por favor, a diferencia del martillo de fondo, es un equipo ligero, con 2 ruedas, que es fácil de manipular y de mover. Donde no tenemos acceso fácil, podemos hacer una infraestructura práctica para poder realizar el sondeo en el punto deseado. Podemos acomodar muchas máquinas en un frente de trabajo. Podemos acomodar los compresores en donde más convenga. Y este equipo forzosamente trabaja con el martillo de fondo, su broca de insertos y el cuerpo del martillo. Las ventajas que podemos ver con este tipo de equipo es que es de muy alto rendimiento. Una de las desventajas, es que cuando tenemos una pérdida en un agujero, en un barreno de estas herramientas, sí resultan ser muy costosas comparativamente con la broca tricónica. O sea, ahí sí duele mucho perder un martillo de fondo porque implica además algunas barras que se las lleva en el momento en que se degolla. Siguiente, por favor. El procedimiento. Los trabajos previos que debemos de realizar antes de irnos a campo es pedirle a nuestro cliente o coordinador del cliente la planta con la ubicación de columnas, donde sabemos que va a haber una concentración de esfuerzos. Le asignamos una nomenclatura a cada una de esos puntos, a cada una de esas columnas donde va a haber un punto de exploración. Se prepara la planta, se le manda al propietario o al coordinador para que él a su vez coordine con la brigada de topografía el trazo de estos puntos en el terreno. Siguiente. Los trabajos de campo. Una vez que ya se ha realizado lo que acabo de comentar de la identificación de cada uno de los puntos y se le manda a la brigada de topografía para que en el sitio proceda al trazo, se llega al campo con el equipo de perforación y previo a iniciar los sondeos hay que ver que la torre tenga las marcas perfectamente visibles. En este tipo de trabajo, las marcas se ponen a cada 25 centímetros. Se toman los tiempos de avance a cada 25 centímetros que se vaya perforando. En algunos casos donde los proyectos son pequeños, se requiere alguna exploración generalizada. Es muy práctico. Nosotros mismos hacemos la ubicación de sondeos generales y mediante triangulaciones damos información para que nuestro personal en campo haga el trazo para de ahí obtener la información del punto explorado. Aquí se observa al técnico tomando la información. Es muy importante que exista una coordinación entre operador y técnico para tomar toda la información de manera eficiente. El técnico no puede distraerse en ningún momento. Tiene que estar siempre trabajando coordinadamente con el operador. Si tiene que ir al baño, tiene que parar el operador. Si recibe una llamada telefónica o no la responde, o le dice al operador que pare, porque los tiempos de avance son muy rápidos con este tipo de equipo. Aquí una proforma del reporte de campo. No se observa claramente, pero del lado izquierdo tenemos una cuadrícula donde se puede realizar un perfil. Una vez terminado el sondeo en campo, si al cliente le urge, se realiza el perfil y se le dice cómo está su terreno. En la siguiente tenemos el tipo de herramienta que estamos utilizando al momento de estar perforando. Iniciamos con un martillo de fondo que normalmente mide 75 centímetros. Se toman las lecturas de ese martillo de fondo, se van registrando aquí los tiempos iniciales, los tiempos finales y la duración. Enseguida se mete la primera barra y
se toman los tiempos iniciales, tiempos finales por cada 25 centímetros. Quiero aclarar que cuando nosotros empezamos con este sistema, como traíamos los antecedentes de haberlo hecho con broca tricónica, en aquel procedimiento con tricónica trabajábamos con minutos. O sea, por cada 25 o 30 centímetros con tricónica se registraban minutos en el avance. Y aquí se registran segundos. Realmente es muy rápido. Inicialmente habíamos empezado nosotros a hacer un formato a cada 50 centímetros, pero quisimos todavía sacar más detalle y lo cerramos a cada 25 centímetros. Y entonces a cada 25 centímetros vamos registrando un detalle de lo que está pasando en el subsuelo. Del lado derecho viene la descripción generalizada que podemos obtener mediante la inspección física, mediante la vibración, mediante la experiencia del propio técnico que está en campo. Siguiente, por favor. Los trabajos en gabinete u oficina, sincronizadamente, la gente de campo con la gente de gabinete u oficina van procesando, en la medida que llegan los reportes de campo, van procesando la información que obtuvieron, la van procesando de tal manera que obtenemos estas gráficas. Aquí se puede observar muy claramente lo que les comentaba en algún momento, la diferente dureza de los estratos atravesados. En la parte superficial se observa un cuerpo mucho menos competente que el resto, y aún en el resto donde se marca el horizonte del contacto con el estrato natural duro, que es donde termina la parte cafecita, aún en ese horizonte se nota la diferencia con otro cuerpo en esta parte de abajo. En este cuerpo de abajo se observa una mayor dureza con respecto a este estrato que estamos atravesando. Esto visualmente nos da mucha información que al final de cuentas nos puede decir dónde conviene apoyar nuestra cimentación. Siguiente. Casos especiales. Cuando hacemos la exploración en el campo, el tipo de herramienta que estamos utilizando ya en lo general ahora, que es el martillo de fondo, tiene ciertas características para poder trabajar. Es decir, es apto o muy conveniente para usarlo en terrenos duros, que es donde por lo general estamos haciendo la exploración. Sin embargo, hay lugares donde encontramos zonas arcillosas, algunos lentes, no cuerpos fuertes, pero sí hay algunos lentes de arcilla. Y en ese momento nuestra herramienta tiene dificultad para poder avanzar. Oh, sorpresa, nuestro técnico, nuestro operador dice, pues encontré una roca muy dura. Ya llevo 400 segundos y no avanzo. Pero pues al no avanzar, sacan la herramienta para checar qué está pasando y se dan cuenta que la broca viene impregnada con una arcilla tipo plastilina y entonces no están avanzando porque están en un estrato arcilloso. En este caso, aquí se observa que encontramos un estrato arcilloso como de 40 centímetros. Pero si no lo detectáramos, podríamos cometer el grave error de emitir un desplante en una zona arcillosa o en un lente de roca que está por arriba de la zona arcillosa y obviamente la arcilla no tiene la misma capacidad de soporte que la roca. Entonces, es muy importante identificar cuando estamos detectando una arcilla. Siguiente, por favor. Otros casos especiales son las piedras sueltas, los troncos o las raíces. Hay casos como en la zona de Puerto Cancún, donde desalojaron la turba, metieron pedraplén, pero el pedraplén no llegó hasta el fondo donde todavía quedó turba, y entonces detectamos piedras sueltas, detectamos troncos, detectamos raíces. Tenemos que identificar claramente y diferenciar cuando estamos en algo no natural. Nosotros en estos casos le llamamos depósitos superficiales. Podemos confundirnos inicialmente, pero en la medida que vamos haciendo exploración complementaria,
encontramos una continuidad de la roca natural. En la parte de abajo observen una sección donde estamos viendo el cuerpo de depósitos superficiales arriba. Tenemos 3 sondeos ya realizados y podemos alinear perfectamente el horizonte de roca natural. Obviamente también vemos las cavidades en la parte de abajo, dentro de la masa rocosa. Siguiendo con el tren de actividades que trae la gente de campo y gabinete, también les es importante hacer una tabla del vaciado de información que se está obteniendo tanto en campo como en los perfiles. Y se elabora una tabla haciendo una columna del número de sondeo, los ejes de acuerdo al plano arquitectónico donde se ubica ese sondeo, la profundidad explorada, la cota o elevación de inicio. Este es un dato muy importante que debe de tenerse, porque normalmente llegamos y hacemos un sondeo y medimos profundidad a partir de donde estamos perforando, pero resulta que días después ya hicieron una excavación o ya hicieron un relleno y se perdió la referencia. Cuando tenemos la elevación de inicio, no se nos va a perder la referencia. Siempre vamos a tener un dato a partir de donde podamos nosotros reconstruir lo que se hizo. Registramos la profundidad y la elevación de la roca, registramos la profundidad y elevación del nivel freático, la zona de cavidades, las descargas que están actuando en cada uno de los puntos. Aquí estoy resaltando un poquito un valor del nivel freático que se sale de los estándares que estamos obteniendo. Lo resalto por lo siguiente, es muy común que pase. Esto quiere decir que hay un error. El error puede ser en la elevación topográfica, en la medición de nuestra gente en campo, en fin, por ahí hay algún error. Sin embargo, cuando vemos todos los demás datos de la elevación del nivel freático, vemos que se comporta de manera muy uniforme. Despreciamos ese dato y tomamos el otro como promedio y con eso trabajamos. Al final de esa tabla se complementa con unas notas complementarias. Siguiente, por favor. Bien, una vez que se viene haciendo el trabajo de campo, se viene rastreando el trabajo de gabinete, se va vaciando la información a la planta que previamente nos hicieron llegar y que previamente también le asignamos una nomenclatura a cada uno de los puntos a explorar. Nosotros manejamos un código de colores, haciendo resaltar en color magenta o en color rosa las zonas más preocupantes. En color naranja, las zonas que no tienen problema. Y en color amarillo, no se alcanza a definir claramente ahí, pero en color amarillo, las anomalías que quedan por debajo de los 5 metros explorados, medidos a partir de donde inicia la roca natural. De esta manera, nosotros podemos tener visualmente una idea de dónde tenemos la mayor incidencia de anomalías críticas. Las anomalías críticas en este caso serían, si estoy hablando de una cimentación superficial, la zona de color magenta o color rosa. La zona en color naranja, terreno bueno. No tengo mucho de qué preocuparme. En la medida que vamos haciendo ese vaciado, también vamos avanzando en el perfil, en la interpolación de valores de cada uno de los perfiles para elaborar esta sección. En esta sección identificamos claramente el cuerpo de arriba, que son los depósitos superficiales. Le sigue la roca natural, pero dentro de la masa rocosa tenemos una serie de cavidades. Todo eso lo vamos procesando en la medida que se va avanzando en campo. Por favor. Aquí vamos a analizar o a hablar de un caso real, de un proyecto hotelero que por cuestiones de confidencialidad no podemos mencionar, pero que los inversionistas tienen la conciencia o están muy preocupados porque los trabajos se hagan eficientemente desde su cimentación y hacen un proyecto de hotel
desarrollado de forma horizontal, de altura de aproximadamente 5 niveles, y nos dicen, oye, necesito que me apoyes, me urge que me des datos para el estructurista. Pues de acuerdo, vamos a explorar, vamos al terreno y nos encontramos con que no hay accesos, que todo tiene árboles, todo tiene monte y nada se puede tirar, no hay permisos todavía. Bueno, en el recorrido observamos que hay un acceso perimetral, el camino, áreas verdes, y proponemos realizar 3 sondeos de tipo mixto. Los cuerpos se les denomina B, A y C respectivamente, y con los resultados obtenidos en los sondeos mixtos, obtenemos los parámetros necesarios para poder definir el tipo de cimentación, la capacidad de carga, en fin, datos que para el estructurista son importantes y pueda realizar el diseño. Además de la conclusión que damos del tipo de cimentación, nivel de desplante y capacidad de carga, complementamos con una nota que dice que se deberá realizar un sondeo bajo cada zapata para poder verificar que no existan anomalías. Y al final se emitirá recomendaciones complementarias de acuerdo a esos resultados. Para el caso del módulo B, realizamos los sondeos puntuales, se hace el vaciado con código de colores y ahí se observa claramente que tenemos una franja en color magenta, color rosa, que es la que ya nos preocupa. Por favor, Inge. Y cuando hacemos las secciones, nos damos cuenta que la zona en color magenta es la anomalía que está más próxima a la superficie. Ahí definimos que las zapatas siguiesen funcionando como elemento de apoyo, solamente metimos unos puntales para sostener la bóveda de esa cavidad y sobre esos puntales de concreto apoyamos las zapatas en conjunto con todas las demás y el cuerpo siguió resolviéndose mediante la cimentación superficial. Siguiente, por favor. El módulo A. El módulo A es el más desarrollado y ahí nos llevamos una gran sorpresa. Encontramos cavidades muy desarrolladas de manera horizontal. En todos los cortes que hicimos, en todas las secciones, encontramos esa cavidad. Eso nos alertaba a que era un alto riesgo el tener que construir la cimentación sobre esa cavidad. La conclusión fue que en todos los puntos, en vez de apoyar sobre la roca superficial, nos fuésemos a apoyar abajo del piso de la cavidad. Me muestra la siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver donde ya estamos mandando todos los apoyos bajo el piso de las zonas anómalas y así encontramos diferentes niveles de desplante para la cimentación. El cuerpo se construyó normalmente, pero ya no hubo zapatas, hubo pilas de concreto armado y todos los esfuerzos que podría recibir este cuerpo de arriba, esta roca superficial, ya lo recibe la roca de abajo. Y las pilas de concreto armado nos ayudan a apuntalar la parte de roca superficial, la parte de la bóveda. Al no tener camisa, al no tener tubo de acero, están funcionando también como puntales y ayudan a sostener esa zona de roca relativamente frágil. De esa manera resolvimos la cimentación de este edificio. Siguiente, por favor. En el caso del módulo C, también tenemos condiciones muy similares a la del módulo B, que es el módulo pequeño, donde en general se ve terreno bueno, solamente del lado izquierdo se observan por ahí 2 puntos en color magenta o en color rosa, que son las cavidades superficiales, y bueno, se apuntalan esos puntos y se sigue con la cimentación mediante zapatas de concreto armado. O sea que los módulos de extremos se siguieron conservando con zapatas de concreto armado y la parte central definitivamente tuvimos que cambiar a pilas. Aquí es importante señalar
que si nos hubiésemos quedado con los resultados de sondeos mixtos, el cuerpo o los cuerpos del hotel se hubiesen construido con esos parámetros, con esas recomendaciones, y hubiese quedado siempre el riesgo de que existía una cavidad bajo uno de los cuerpos que tenía un riesgo constante a colapso. Siguiente, por favor. Finalmente, ya con los resultados de los sondeos puntuales, se emite una tabla complementaria donde relacionamos también cada uno de los puntos explorados, la descarga que se está ejerciendo en cada uno de ellos, el nivel de apoyo, tanto en elevación topográfica como en longitud o profundidad, a partir de donde inicia el sondeo, la zona de encofrado, que es la camisa, es una foto que se abajo, la camisa que se le pone a los armados de las pilas de concreto, y con esa información complementaria ya tiene todos los elementos el cliente, la propietaria, para poder realizar la construcción de la cimentación. Se concluye con una serie de notas complementarias, donde comentamos que las bajadas de carga son proporcionadas por el ingeniero estructurista, donde mencionamos que las profundidades son referidas a donde dio inicio cada sondeo, etcétera. Siguiente, por favor. En conclusión, los sondeos de avance controlando, utilizando martillo de fondo, resultan ser muy confiables para detectar anomalías, seguros para prevenir colapsos, económicos, rápidos, y recalcar aquí que para poder desarrollar todo lo que hemos comentado, se requiere de un gran equipo humano trabajando sincronizadamente que involucra operadores, ayudantes, técnicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, que sin ellos no podríamos nosotros llegar a estas conclusiones y definir la mejor opción de cimentación para nuestros clientes. Muchas gracias. Pero bueno, muchas gracias, Inge. Muy interesante la ponencia. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Sí? Eh, ¿Tienen alguna pregunta ustedes aquí en el foro que quisieran hacerle al ingeniero? Les vamos a dar prioridad a ustedes. Nada. Si no, si me apoyas, Héctor, con alguna pregunta de chat. Lo que pasa es que no tengo acceso ahí a las preguntas de Zoom. Inge, le paso el micrófono. Gigante, te vengas a tocar. Sí. Sí, este tipo de sondeos se han realizado en otro tipo de, perdón, en otra zona del país, sobre todo en donde se tienen rocas, no importa si son calizas o son volcánicas, basaltos, lo que sea, para detectar anomalías, detectar cavidades. Ese es el objetivo. Sí, se realizan en otras partes del país. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Héctor? Que Bueno, quiero entender que como ramaleo se refiere a una serie de grietas o fracturas entre oquedades, y pues este sondeo solamente te va a dar información certera y veraz en el punto donde estás explorando. Ya si quieres conocer más a detalle, hay que hacer sondeos más continuos en la medida que más cercanía tengan, más información interpolando uno con otro, se va a poder configurar la anomalía. sí, una pregunta por ahí.
Sí, ok, de acuerdo. Eh, Dentro de la masa rocosa vamos a tener diferentes tamaños de oquedades. Podemos encontrar desde pequeñas grietas, pequeñas porosidades y pues cavidades grandes, cenotes. Entonces, dependiendo de las características de cada uno de esos elementos y también dependiendo del tipo de construcción, su descarga es la solución de cimentación. Y si la solución de cimentación va a ser una zapata, la zapata es un apoyo superficial, entonces el tratamiento es mediante rellenos, en el caso de cavidades que son de volumen considerable, rellenos de concreto. En el caso de oquedades, ya son inyección de morteros, y en el caso de grietas, ya sea inyección de morteros, inyección de lechadas, pero todo controlado a una presión determinada para que no dañes en lugar de mejorar, puedas fracturar. Los costos no los tengo bien claros, pero en forma generalizada, si hablamos del costo de producción, podríamos hablar como de un 1 a 10, o sea, un 200, no, un 200 de sondeo de avance controlado y 1000 de broca tricónica, o sea, 1 a 5. Sí, sí hemos tenido oportunidad, pero ah, este es un tema que también puede afectar, y como no tenemos creo que aquí geofísicos, sería un poco complicado responderla. La respuesta concreta es de que sí hemos encontrado diferencias entre un resultado de geofísica y un resultado de exploración directa. Y bueno, pues, en lo personal me dejan muchas dudas, pero creo que depende mucho de la experiencia de la gente de geofísica que está haciendo la interpretación. De hecho, los sondeos siempre se requieren para hacer una calibración en los resultados geofísicos. Bueno, eh, no soy experto como ambientalista, pero de acuerdo a lo que se observa, son diámetros muy pequeños, y dado que se utiliza aire como fluido de perforación, y en el caso de la broca tricónica, cuando utiliza agua limpia, pienso que no debe haber gran impacto en el medio ambiente. Sin embargo, sí tengo ahí ciertas limitaciones para poder responder ampliamente esa pregunta. Sí, el tema del que yo les comenté es un sondeo directo, es una exploración directa, es un taladro, no es ningún equipo. Tengo entendido que hay por ahí algunos métodos geofísicos que tratan de interpolar también, porque con muchas limitaciones, entiendo que depende mucho de la experiencia del que interpreta, puede inferir
y pensar o idear una posible configuración de la anomalía. Nosotros lo que hacemos es, en la medida que vamos haciendo mayor cantidad de sondeos, que tenemos mucha información, vamos interpolando el resultado de un punto con el otro punto. Y de esa manera podemos definir si hay continuidad de una cavidad que le encontramos en un punto determinado y en el otro y en el otro. Como mostré ahí en las imágenes, las franjas rosas, esas nosotros las interpretamos como que sí existe continuidad. Cuando ya estamos muy lejos de un punto explorado a otro, ahí ya nos quedan dudas si hay continuidad o no, debido a que puede haber mucha distancia. Pero cuando son distancias cortas de 3, 4, 5 metros, vamos interpolando información. Para llegar a ese tipo de conclusiones, se requiere de mucha información, tanto del subsuelo como de la estructura que se va a construir. Y dentro de los datos que se requieren de la estructura es las descargas, o sea, el peso que está transmitiendo en cada uno de los puntos o en su conjunto, para hacer un análisis ya geomecánico global y poder llegar a una conclusión. O sea, cada proyecto tiene que ser analizado de manera independiente, no hay un patrón que diga que esto hay que hacer. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, seguimos adelante. Toca el turno ahora al ingeniero Daniel Arriaga y les voy a hacer una breve semblanza del ingeniero antes de que empiece con su ponencia. El ingeniero Daniel Arriaga Rentería es egresado de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Puebla, y inició su carrera profesional en una empresa de construcción y estudios de calidad en el año 2005 al 2007. Y a partir del 2007 llega aquí a Quintana Roo e inicia como colaborador en la empresa INSET, empezando como supervisor y llegando al puesto de gerente de mecánica de suelos hasta el año 2022. En esa fecha decide, junto con algunos colegas y amigos, fundar la empresa GeoRed. El ingeniero ha participado en varios proyectos, entre los que destacan proyectos energéticos en Ciudad Madero, estudios del suelo para proyectos del Tren Maya, aeropuertos en Cancún, Tulum, Cozumel, Mérida, Tuxtepec. Y actualmente su empresa ha implementado una novedosa técnica de exploración mediante filmación de barrenos muy interesante y la ha usado en varios proyectos hoteleros. El ingeniero nos va a dar la plática tipos de cimentación para suelos y carsticidades en la península de Yucatán, que es la continuación del tema que dio el ingeniero Jorge Adán. Entonces, pues le cedo el micrófono, ingeniero, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por invitarnos a dar estas pláticas. Sé que serán muy beneficiosas para todos los estudiantes que cursan esta maravillosa carrera. El tema que yo les voy a presentar prácticamente es una continuación de lo que Jorge Adán nos habló, que son los tipos de métodos de exploración. Yo estoy más enfocado en las decisiones como geotecnista de cómo elegir el tipo de cimentación adecuado para cada construcción. Quise ponerle el título de cimentación para suelos y carsticidades. ¿Por qué suelos? Porque aquí en lo que es toda la península de Yucatán podemos tener desde arenas cementadas sueltas, zonas de turbas, limos plásticos, y también ya entramos a estratos rocosos donde podemos encontrar anomalías. Entonces, involucra una serie de estudios y de tipos de suelos que tenemos que tomar en consideración para poder emitir las recomendaciones pertinentes para cada tipo de proyecto.
Bueno, vamos a tener vamos a hacerlo esto un poquito ágil porque es un tema bastante amplio y quiero que de manera muy general conozcan más o menos cómo está nuestra zona Cancún, cómo está dividido y los tipos de suelos que podemos encontrar. Obviamente, estamos hablando de los tipos de suelos en la zona norte de Cancún. Estamos hablando específicamente a lo mejor lo que es Costa Mujeres y lo que es Isla Mujeres. Entonces, en esta parte de esta zona, tenemos normalmente estratos de arenas que son alrededor de espesores de 10 metros y después de ahí empiezan unas rocas que en un caso muy particular de esa zona, son rocas muy duras con presencia de silicatos de color café. Y después de eso son estratos que tienen espesores de 1 a 3 metros, hasta los 14 metros. Y después de ahí hay una zona de intercalaciones con unas rocas porosas, que a veces, híjole, esas nos dificultan mucho para la exploración, porque a veces el dentrito no puede salir por la roca muy dura que está de los 10 a los 14, y a veces hay muchos martillos atorados. Después de ahí, a los 18 metros, podemos encontrar ya una roca que es mucho más homogénea. Tenemos Cancún, que es la zona hotelera, Puerto Cancún, Cancún Centro, ¿no? Esta parte es muy clave porque en Puerto Cancún es una zona de transición donde venimos de Roca, que es una parte elevada de la zona de la avenida Tulum, bajamos hacia la Bonampak. Esa zona de la Bonampak, todo es manglar, y después de ahí empieza ya arena, ¿no? Y estamos hablando del kilómetro 1.52 para adelante, ya empiezan a ser arenas. Eh, Riviera Maya, Riviera Cancún y Puerto Morelos. Estamos hablando que es de aquí de Fort Bahía, Petén Beach hasta Playa del Carmen. Lado derecho, lado izquierdo, vamos a encontrar la misma zona que es de manglar y una franja muy delimitada que son casi cerca de 50 metros de la playa hacia adentro, son arenas, manglar, y luego viene subiendo otra vez hacia estratos calcáreos, que son básicamente depósitos de esas CAP que muy comúnmente los conocemos todos. Y casi toda la zona del lado derecho, que es de aquí a Playa del Carmen, todo ya es roca sana, en su gran mayoría, ¿no? De ahí nos vamos para la Ribera Maya, este tema es muy importante en Ribera Maya porque a partir del Valentín, yo creo, o Vidanta, que todos los conocen, este, empieza ahí yo no lo podría llamar una falla geológica, pero sí hay una zona muy cárstica de ríos subterráneos. Se comienza exactamente en el Vidanta y creo que esto se prolonga yo creo que posiblemente hasta Puerto Aventuras, yo creo que un poquito más para allá adelante, donde hay unas cavernas muy inmensas que van desde los 4, 8 hasta 10 metros de peralte. Y toda esa zona que es de Ribera Maya para allá, hay muy poca arena, hay muy pocos estratos de arena, son 5 metros, 7 metros, en algunas partes incluso hasta fuera a la superficie las rocas calcáreas. Pero esa zona es muy complicada en general para la exploración geotécnica y mucha combinación de cimentaciones por el tipo de suelo y características que hay. Entonces esa zona de ahí siempre sí tener especial cuidado porque es algo complicado. Hay que tener estudios muy completos. Tulum, bueno, Tulum es un poquito ya más tranquilo, yo creo que pegado a lo que es la zona de litoral, vamos a encontrar siempre una duna con una altura promedio de 7 metros. Estas alturas a veces pueden soportar este, construcciones ligeras. Creo que allí en Tulum todavía está muy limitada la altura y solamente es hasta tres niveles, 2 niveles. Entonces son construcciones todavía muy ligeras. Hay algunas que sí ya se han construido y definitivamente tienen que utilizar una cimentación ya hasta el estrato rocoso, ¿no? Pero estamos hablando que la zona de Tulum pegado al mar hay espesores de 7 metros, 8 metros, son arenas igual. Y de igual manera, si todos han ido a Tulum, creo que en la entrada de la zona hotelera que va como Capaila, lado izquierdo todas son arenas. Muy poco van a encontrar turba, pero esa calle divide prácticamente del lado derecho turbas. Entonces son completamente líquidas, igual tenemos espesores de 3 hasta de 5 metros. Entonces, como ya ahorita en este momento ya es una zona, ya es protegida todo lo que es el manglar, ya muy difícilmente van a construir, pero hay algunas zonas que todavía
En su momento desmontaron, rellenaron y se quedaron los terrenos y están construyendo. Pero ahí ya es muy complicado utilizar cimentaciones superficiales. Ya tienen que hacer este, cimentaciones profundas. Pero bueno, esta zona también está muy limitada porque es una calle muy pequeña y angosta donde apenas si entra un carro de Coca-Cola, mucho menos va a poder entrar una grúa o pilotes más grandes, no más largos. Pero bueno, dentro de todas las cimentaciones que utilizamos normalmente aquí, pues son las típicas que son las zapatas aisladas y que esto les voy a decir prácticamente cómo es que solucionamos nosotros este, desde el punto de vista geotécnico y obviamente por los tipos de roca que nos encontramos. Vamos a hacer una línea imaginaria de la avenida Tulum hacia lo que es la zona centro del continente. Casi por lo regular todo se resuelve con zapatas aisladas o zapatas corridas, ¿no? Para edificios de 3, 5 niveles. En general, yo cuando hago los diseños de cimentaciones, máximo 7 niveles. ¿Por qué? Porque a partir de 7 niveles para arriba, las condiciones de viento y sismo ya cambian para ese tipo de edificios. Entonces, a veces sale mucho más caro utilizar una cimentación a base de zapatas aisladas que utilizar una profunda a base de pilas. Entonces, como experiencia, he visto que a veces los proyectos son más rápidos, arriba de 7 niveles con pilas, y antes de 7 niveles puede solucionarse todavía con zapatas y aisladas o continuas. Pilas de cimentación, bueno, casi por lo regular, pilas de cimentación se utilizan para ya grandes proyectos que hoy en las zonas se están desarrollando, que son ya arriba de 17 niveles, 20 niveles, incluso arriba de 9 niveles. Por ahí alguien preguntó cómo es que podemos definir qué tipo de cimentación utilizamos en base a las exploraciones que hacemos geotécnicas. Bueno, es entra mucho en juego qué tipo de proyecto es, qué tipo de zona encontramos, qué tipo de karsticidades y sobre todo, obviamente, desde el punto de vista arquitectónico, qué tanto puede retrasar a lo mejor también los costos de ejecución. Normalmente cuando elegimos pilas es porque son descargas muy grandes, porque a lo mejor los claros del proyecto te obligan a tener puntos muy cargados y no se pueden solucionar con pilotes. ¿Por qué? Porque los pilotes son muy buenos para utilizarlos en arenas donde tu estrato rocoso está a 8 metros, 10 metros, se pueden utilizar muy bien y cuando las descargas son menores a 350 toneladas. Hay que tomar ese dato, es muy importante ese dato porque 350, 400 toneladas a lo mejor nos limita para poder utilizar una cimentación a base de pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados en arenas, turbas y donde hay muchas oquedades. Pero tiene también mucho que ver con la exploración, porque a lo mejor les voy a poner un caso práctico. En Playa Delfines, todos ubican Playa Delfines. Bueno, Playa Delfines es un caso muy típico porque la roca está ahí como a 24 metros. Normalmente son edificaciones muy altas, de 17 18 niveles. Pero ahí el problema que tenemos es que hay 15 metros de arena, 16 metros de arena. Estabilizar 16, 17 metros de arena para poder hacer una pila que va a tener que cargar 1800 toneladas implicaría meter además hasta 9 metros, 10 metros, y esto prácticamente es irrecuperable. Y además que como es una zona de transición entre la laguna y el mar Caribe, hay muchas corrientes subterráneas. Entonces absorban las pilas y pueden producir socavaciones en las puntas de las pilas. Entonces, ¿qué es lo más eficiente en esa zona? Pilotes, grupos de pilotes. ¿Por qué? Porque estos pilotes se apoyan en la roca 15 metros y a lo mejor puedes meter 8 piezas, 7 piezas y te pueden soportar lo de una pila de 1.40. Entonces, por ejemplo, también podríamos poner el caso de, pues, ¿cómo se llama? Bahía Petepich. Bahía Petepich. Hay mucha turba, sí, hay mucha turba, hay partes que tenemos hasta 7, 8 metros. Hay veces que en esas zonas, ahorita los edificios que están haciendo ahí son de 4 niveles, 4 o 5 niveles. Muchos asesores que vienen del centro del país me ha tocado a mí que siempre dicen pilas. Esa es una cimentación profunda,
mediante pilas de cimentación, pero tiene una limitante las pilas de cimentación en este tipo de suelos, que como es una turba muy líquida, siempre tienen asolves, y esos asolves son entonces el procedimiento constructivo necesita ser muy, muy específico para que no tengan asentamientos esas pilas. Entonces, ¿qué se opta en esta parte? Pues sí, pilotes con esa limitante, ¿no? De que pueden ser a lo mejor hasta 2 pilotes para soportar descargas de 500 o 600. Entonces, por el contrario, por ejemplo, Puerto Cancún, las torres que se están construyendo actualmente son pilas que van a 24 metros, 20 metros, 27 metros, porque ahí no se puede utilizar ya definitivamente grupos de pilotes. Llenaríamos el área del terreno con pilotes y no llegaríamos a la capacidad de carga. Pues ya son pilas que son de 1.80 metros de diámetro a 25 metros y por las zonas kársticas igual, hay algunas que llegan a demarse en un 70% de su fuste, ¿no? Obviamente sí hay un procedimiento más específico para esto porque sí tenemos turba y es una limitante que nos obliga a tener un buen procedimiento constructivo y un control de calidad tecnista cuando se están construyendo. Bueno, tipos de suelos es el que les había comentado. Es como se los había planteado. Básicamente todas estas zonas, la más grande, el cuadro más grande casi frente a Cozumel es la zona de riesgo que les comentaba, que casi por lo regular en todos los lugares que exploren cercanos a la playa vamos a encontrar cavernas muy, muy grandes, desde los 9 metros hasta los 16, 17 metros. Me ha tocado revisar, hacer, y en el mismo proceso de la cimentación, me ha tocado ver cómo se colapsan eh, la roca en secciones, porque son muy, 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 muy delgadas las costras de roca que hay antes de las cavernas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, uno hace la exploración geotécnica, se debe tomar en consideración la costra de roca que hay cuando hagan el diseño, porque a lo mejor las mismas piloteadoras, la misma maquinaria pesada, puede obligarte a que puedas llevar otro procedimiento constructivo o totalmente a cambiar el sistema de cimentación, porque existe el riesgo de que a lo mejor ni la misma máquina la pueda aguantar. Entonces, esto sí, en estas zonas de lo que es Playa del Carmen hasta Tulum, hay que tener mucho cuidado cuando hagan la exploración y sí poner mucho, mucho ojo. Esta franja que les estoy diciendo es casi cerca de 100 metros de donde está el mar hacia adentro. Entonces, esa franja es la que va a tener siempre un problema geotécnico algo complicado. Bueno, un poquito haciendo membranza de lo que el ingeniero Forjadán nos dijo, casi por lo regular lo que hacemos es la combinación de sondeos tipo mixtos y tipos avance controlado. El mixto, como dijo el ingeniero Forjadán, siempre es con recuperación de suelo mediante la técnica de penetración estándar y con barril para estratos rocosos. Lo que se acostumbra es que con el sondeo tipo avance controlado se hace una perforación al lado para poder correlacionar los ensayos de núcleo obtenidos en los núcleos obtenidos y las velocidades. Y con esas velocidades podemos ya determinar qué valor le podemos asignar a la roca y con eso eficientar más el diseño. Obviamente sí tenemos que tener una serie de sondeos mixtos grande para el proyecto para que podamos hacer una correlación muy, 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 muy acertada. Siguiente. Esto es lo que les había yo comentado que en la zona norte de Cancún, lo que Costa Mujeres, más o menos la estratigrafía se definía así: 10 metros de arena fina, luego después los 2 metros hasta 5 metros de espesor de estas rocas que son muy, muy duras, y después una zona de transición de rocas calcáreas y porosas hasta los 18 metros, y de ahí se detectan nuevamente estratos de roca sano de color café, claro. También las soluciones más típicas, pues obviamente sí son adecuado mediante pilotes, porque pues como la roca que está a los 10 metros es muy dura, se puede utilizar de una manera muy eficiente con pilotes. Y es lo que normalmente están aplicando todos los edificios, todos los hoteleros que están en esa zona. Si no me equivoco, creo que hasta 5 niveles creo que todavía están haciendo allá.
Entonces, casi en un 80% toda la cimentación ha sido así. Y después se continúa a base de pilas coladas in situ, pero este se elige por resistir grandes descargas y también en algunos casos son utilizados losas de cimentación. Que posiblemente van a decir, pero ¿cómo van a utilizar losas de cimentación en una zona donde hay arenas y donde está pegado al mar? Bueno, hay vamos a decirlo, una forma peculiar de los estratos que existen en esa zona. Por lo general, hay una capa de arena cementada con un espesor de 5 a 6 metros, que pues en penetración estándar sí tiene un número de golpes bastante alto para una capacidad tal vez de hasta unas 25 toneladas. Pero hay casos específicos donde, bueno, personalmente en exploraciones yo he encontrado que los estratos rocosos sanos están hasta 32 metros, 33 metros. Entonces, construir pilas de 33 metros se vuelve inviable para un edificio. Pilotes, bueno, creo que ninguna piloteadora tendrá un martillo del Mach 7.2 o 8.5 para golpear un pilote de 60 centímetros de diámetro, yo creo, y hasta 30 metros. Entonces se buscan algunas otras alternativas y estas otras alternativas son losas de cimentación. Obviamente son losas de cimentación sobre un suelo cementado que sí tiene que ser validado por sondeos tipo penetración estándar, sobre una capa de transición que es un material de relleno tipo escapos cementante y después las losas. Estas losas pues ya son diseñadas específicamente por los ingenieros estructuristas y en lo particular he visto que son de hasta 80 centímetros de largo. Pero bueno, son casos extraordinarios que tienen que sí estar protegidos por un muro de contención, alejados de la playa, rodeados de otros edificios que existen bloqueados. Hay casos especiales donde sí se tiene que llevar a cabo eso porque pues, cimentación profunda a veces es inviable y hasta inconstruible. Los tipos de cimentación utilizadas son las que les había comentado en el siguiente programa, que son las zapatas aisladas, las pilas coladas in situ y los pilotes cercanos, que son los prefabricados. Bueno, ¿cómo se construyen normalmente las zapatas aisladas? Bueno, esto es prácticamente llegar al primer estrato de roca sana, que normalmente esto se hace con una retroexcavadora. Generalmente en los estudios de mecánica de suelos decimos que hay que empotrar los 50 centímetros al menos o en el primer estrato. Entonces, este solamente es hasta el primer estrato o en su caso, si el ingeniero estructurista dice que se empotre 50 o hasta 70 centímetros, se podrá hacer. Generalmente en los estudios de mecánica de suelos nosotros decimos que esta capacidad de carga que emitimos es a partir del primer contacto con la roca hasta 1.50 o hasta 2 metros. Entonces siempre cada proyecto va a tener niveles de desplante diferentes. El funcionamiento pues prácticamente es distribuir las cargas verticales, transmitirlas hacia el subsuelo. Obviamente cuando nosotros hacemos estudios geotécnicos, las capacidades de carga la verdad es que son muy altas aquí en la zona. Y muchos de los estructuristas agarramos el valor más bajo, por así decirlo, o el que ya todos conocen como receta de cocina, que es 40 toneladas por metro cuadrado. Pues, pero realmente las capacidades de carga son muy altas. O sea, hay ensayos de núcleos que en el primer estrato rocoso pueden darte por lo menos 90 kilogramos por centímetro cuadrado. No estamos hablando que son cerca de 900 toneladas por metro cuadrado. O sea, si lo dividimos y le ponemos los factores, te va a dar 150. Entonces, no tenemos problemas con la capacidad de carga. Realmente, el problema de aquí son las cavidades. Porque podrás tener mucha capacidad de carga, pero si tenemos una anomalía por debajo de donde nos estamos apoyando, pues ya se va a poner en riesgo la estructura. Es algo que también aquí creo que debemos hacer mucho hincapié cuando construimos, porque a veces siempre se hacen al 50% o al 30% de exploración en los apoyos. Y a veces nos ha tocado que donde no se hacen los sondeos, se nos sale la caverna. O ya por ahí apareció un hueco ahí donde se deslavó y todo, y ven, y hay una cavernota por debajo y ya tiene el edificio construido 3 niveles y bueno, se vuelve un show a veces resolver ese tipo de cimentaciones. Entonces, hay que hacer un buen estudio de mecánica de suelos y no dejar, nunca confiarse. A veces los terrenos que se resuelven muy rápido siempre tienen alguna complejidad. Todo terreno, algo va a poner de resistencia cuando hagamos una cimentación.
La que sigue, por favor. Pilas coladas in situ, les voy a decir más o menos cómo es que se hacen los procedimientos constructivos. Eh, en esto hemos estado muchos años ya supervisando cimentaciones y es que por eso nosotros podemos decirle qué procedimiento constructivo es el que se utiliza en diferentes tipos de suelo. Normalmente aquí lo que utilizamos, lo que se hace es una preperforación con las máquinas obviamente de perforación y se coloca un adebe metálico. ¿Por qué el adebe metálico? Porque toda la cimentación generalmente profunda lo hacemos en arenas o en zonas pegadas a la playa. Entonces la arena es demasiado suelta y se tiene que estabilizar. ¿Y cómo lo estabilizamos? Con un ademe metálico recuperado. Normalmente este va hasta la roca o a lo mejor los primeros 3 metros. Ya después de los primeros 3 metros ya está cementado y se puede sostenerse. Y estos, si las paredes no son estables, se aplican para suelos como son arenas turbas o limos y de ahí se deben encontrar, ya cuando se están perforando las pilas, normalmente en el estrato rocoso se deben de encontrar al menos 1.5 veces el diámetro. Funcionamiento. Casi por lo regular, todas trabajan por fusta y punta. ¿Por qué decimos que fusta y punta? Pues obviamente porque cuando llegamos al estrato rocoso donde nos vamos a apoyar y lo que nos encontramos, mucho de eso trabaja por fuste y pues, obviamente la punta de la pila es la que va a transmitir toda la carga. Eh, es importante mencionarles que cuando una pila se diseña, normalmente la carga que aporta el fuste, va dependiendo mucho de los estratos que van a estar en contacto con toda la circunferencia de la pila. Entonces pueden ser a veces aportes muy grandes del 40% y a veces muy mínimos del 20%, porque a lo mejor van a utilizar la mina metálica perdida por presencia de carga. Eh, Características particulares para usos en Quintana Roo. Para edificios muy altos, con grandes descargas y presencia de cavidades, los cuales se resuelven con un solo elemento en comparación a otros donde son grupos. Es lo que les mencionaba que a veces son descargas muy grandes donde un solo elemento se puede solucionar un apoyo en vez de utilizar grupos de piloto. Sí. Bien, este es un video que les recuperé de unas pilas que se preperforaron. O sea, son pilas de cimentación con las in situ. Normalmente utilizamos cámaras ya de filmación en barrenos cuando hacemos estudios para encontrar ramificaciones eh, hasta cierta distancia a partir de las paredes. Y con eso también podemos determinar si forman parte de algunas ramificaciones importantes o si solamente son dolinas que están en proceso de disolución. Todo esto se puede ver ya en los videos que metemos nosotros a las cámaras cuando hacemos los barrenos iniciales, ¿no? Cuando hay una ingeniería geotécnica preliminar. Si le gusta dar play, ¿no? Entonces, esta pila es de 1.20 de diámetro, la cámara va casi al centro, lo que se ve a fondo prácticamente es el nivel freático. Esta pila en particular era para corroborar la posición de las cavernas, porque como muchos decían por ahí en las preguntas, ¿y cómo sabemos qué es la profundidad adecuada? ¿Y cuándo sabemos cuánto es de peralte? ¿Y hacia dónde se ramifica? Entonces, hay algunos clientes que lo solicitan para estar plenamente seguros de las colocaciones de los adheres metálicos, porque son tan grandes a lo mejor las inversiones que se hacen para estas pilas que perder una de estas pilas porque no se llene de concreto, porque tenga una ventana el ADM metálico, obligaría a hacer 2 pilas iguales a lo mejor y un dado muy grande que es tiempo. Pues aquí, si se dan cuenta, aquí la cámara entra directamente al agua y se pueden ver ese tipo de estratos. Ese tipo de estratos pertenecen a unas rocas escamosas, como las denominamos, o rocas blandas. Y las paredes se ven muy homogéneas, no se ven realmente carsticidades, o sea, se ven algunas, ¿cómo se decir? Disoluciones a lo mejor, pero es de la misma segregación del material, porque son intercalaciones de rocas calcáreas con blandas. Esta cámara
la podemos ver de manera frontal y lateral y tiene un giro de 360 grados. Entonces podemos ver hacia los lados. Puede ramificar y también de manera frontal, ir alternando los. Vamos a ver una pila completamente azulita del agua, ¿no? Pues ahí, si se dan cuenta, ahí se logra apreciar una zona de transición que a lo mejor hace de un espesor de 1 a 2 metros y son rocas calcáreas. Y si se dan cuenta, más abajo ya empiezan a ser las paredes más lisas y ya es una roca muy sana. Entonces, aquí en estos sí va a haber un sobrevolumen, pero va a ser, o a lo mejor posiblemente como el 30%, 35% en ese estrato. Y si se dan cuenta, va cambiando las paredes. Las paredes te dan un indicativo muy grande de, sí hay algunas dolinas en disolución, pero son realmente pequeñas. O sea, a medida de que se va profundizando la cámara, ya podemos ir visualizando el tipo de roca que empieza a ser mucho más homogéneo o más cerrada su estructura. Ya se empieza a ver más lisa, ¿no? Y aquí es donde realmente a veces se empieza lo bueno, porque donde están las rocas más duras es donde generalmente a veces hay cavernas más grandes. Y vamos con 12 metros, 14 metros más o menos. Este, esta, cam- este, esta videofilmación fue específicamente para conocer una caverna que se estaba presentando en varias pilas a la misma profundidad. Entonces querían ver si se dejaban o se animaban para ver este, si podían ponerlas monolíticamente una con otra, aunque se regaran, pero sí estuvo muy grande. Si se dan cuenta, ya se empieza a ver la pared, el techo de la losa bóveda de la caverna. Ese tipo de roca, si se dan cuenta, ya empieza a presentar como vetas amarillas y ya es presencia de travertino. Ese travertino se presenta en las losas bóvedas y en el fondo de la losa bóveda precisamente. Entonces ahí es donde ya se empieza a ver la caverna. Y sí tiene un aspecto, vean, ahí ya se va girando. Obviamente se va a ir aclarando conforme vaya bajando. Entonces sí se ve que hay presencia de estalactitas, bien estalactitas, el nombre ya se ve que está grande. Entonces miren cómo sale la presencia del travertino en la parte superior y cómo se ve que hay clastos, ¿no? Que son los que se han caído de los desprendimientos. Todo ese tipo de exploraciones que se hacen hoy en día nos ayudan de mucho para poder hacer mucho más eficientes los procedimientos constructivos y también cuidar la inversión de los clientes. Ahí se puede ver igual hasta dónde llega el fondo de la parte baja de la caverna y como otra vez empieza a verse una roca calcárea y parece ser que hay otra caverna. Entonces, si se dan cuenta, sí ya están muy intercaladas. Puede ser que haya una caverna a 15 metros, 1 metro de espesor, luego otros 3 o 4 metros y luego otra caverna. Y así se pueden seguir los barrenos. Entonces, otra vez presencia de travertino. Ahí se empiezan a ver ya las disoluciones en las paredes. Bueno, si se dan cuenta, esta caverna no tiene como tal estalactitas ni estalagmitas. Entonces es una dolina que está en proceso de disolución aún. Quiere decir que todavía no está estabilizada por la disolución que a través de los años se hace. Las cavernas que estaban más allá arriba sí tenían estalactitas y estalagmitas, están entre rocas duras y son las que están estabilizadas. Y si se dan cuenta, ya empieza a pasar, una vez pasando este tipo de discontinuidades, ya se empieza a ver todo muy sólido.
y es donde ya llegamos al estrato que es el sano o el adecuado para las pilas, ¿no? De esta, de esta manera es como también complementamos y tomamos en consideración para poder emitir las recomendaciones de la cimentación más adecuada. Aquí sí, hay algunas que en particular sí se ve la diferencia y la transición entre rocas calcáreas y rocas calizas sanas. Se aprecia muy rápidamente. Entonces ahí ya se ve hasta el fondo, casi prácticamente ya se empieza a ver más liso. Ya tenía un poquito de... Bueno, ya de ahí ya empieza lo sano y ya se va hasta el fondo de lo que es la... Ay, todavía se ven algunos estratos. Ese tipo de estratos o disoluciones, normalmente cuando no se ven que son grandes, siempre se maneja sobre volumen, porque ya no tiene caso meterle más lámina, ¿no? La lámina a veces llega a ser más cara que el propio concreto que vamos a desperdiciar. Muy bueno, creo que pues, todo el contenido se logra ver hasta el fondo, donde llega prácticamente el empotre de la pila, pero es muy peculiar ver cómo las paredes de del estrato rocoso empiezan a ser muy, muy... Entonces, ese tipo de estudios o ese tipo de tecnología que se empieza a usar ya hoy en día, pues nos ayuda también a disipar muchas dudas, ¿no? Referente a qué pueda existir allá abajo y qué nos pueda ocasionar a lo mejor algún mal procedimiento o tomar medidas en consideración con el diseño de la cimentación, con el diseño de la cimentación. Adelante de la que sigue. Bueno, los pilotes hincados, el tipo de procedimiento constructivo es prácticamente una preperforación y normalmente son prefabricados hechos en situ o en otra planta lejos de la obra, los cuales se transportan a sitio. Pueden ser en parte o en partes o hasta en una sola longitud de hasta 12 metros. Es muy similar a las pilas, solamente que este se perfora hasta nivel de desplante, se lanza el pilote y se golpea. Obviamente estos tienen que tener un criterio de rechazo que normalmente los define el ingeniero geotecnista, en este caso posiblemente siempre somos nosotros, y les decimos los criterios de rechazo. Muchas veces pueden ser 10-1, o pueden ser una pulgada en 10 golpes, o series de 10 golpes, dependiendo del estrato y la capacidad de carga máxima que puedas tú obtener, ¿no? El funcionamiento, casi todos trabajan por punta, ¿eh? No, aquí creo que se desperdicia todo el fuste, no lo toma uno en consideración. Sin embargo, es importante mencionarles que específicamente en la zona de donde está Haciendas y Sal, que es Royal Haciendas, hacia Playa Delfines, la solución que se ha metido ahí son pilotes, pero en arenas cementadas. Entonces, porque son edificios o construcciones de hasta 4 o 5 niveles que pueden ser solucionados, pero aquí sí los metemos con fuste, sí le metemos un aporte por fuste y por punta. Y es una preperforación, si por ejemplo el pilote se queda a 10 metros, hace una preperforación a 7 metros, se lanza el pilote y los últimos 3 metros son el caos. Y hemos hecho pruebas PDA, que son las pruebas dinámicas, y vaya que a veces nos han sorprendido los datos porque cuando nosotros calculamos una capacidad de carga final de un pilote posiblemente de 40 por 40 de hasta 120 toneladas, el aporte por fuste es de 30 toneladas, 35 toneladas, ya verificados con pruebas dinámicas. Entonces, a veces suele ser una opción también ese tipo de cimentaciones, pero todo debe ser si bien analizado, porque si son edificios de 4 niveles, lo más lógico que a lo mejor alguien que no conoce bien la zona va a decir, pilotes a la roca, pero la roca en esa zona está a 20 metros, 22. Es un problema
geotécnico y constructivamente hablando para los pileros, aventarse eso, ¿no? De que lo pueden hacer, pero va a salir carísimo. Entonces, porque tienen que utilizar muchas herramientas adicionales, ventonitas, bombas de loto, plantas de bombeo, pues suele ser muy caro. Entonces sí se han utilizado por justa y por punta, sí los hemos utilizado también. Es cuestión nada más de ver en qué zona lo vamos a aplicar. Generalmente allá, donde les decía, en la zona hotelera, que es de donde está Hacienda Cesar para adelante, puede utilizarse eso sin problema, porque es una zona de duna muy alta y son áreas muy compactas. Dentro de las características particulares para su uso en Quintana Roo, no existen sobrevolúmenes de concreto, realmente son muy rápidos. Entonces, también son muy limpios y bueno, es rápida la construcción. Entonces, de tiempo. El último tema que les quiero platicar, esto no se ha aplicado aquí como tal, pero en un muy caso particular, ya lo he visto yo que se han aplicado, que son el sistema alternativo mediante inclusiones rígidas. Es unas inclusiones rígidas, pues no es más que un mejoramiento de un suelo que es completamente malo, son turbas, ¿no? Yo esto lo vi y lo aplicaron en Tamaulipas para unos tanques de almacenamiento de casi 40 metros de diámetro y eran puros limos. Estamos hablando de limos que a lo mejor por peso propio se iba el martinete y con 2 de golpe o 3 golpes de N. Entonces, eran suelos muy malos y con esas inclusiones rígidas lograron elevar la capacidad de carga a 8 toneladas, 9 toneladas por metro cuadrado. Entonces, sí son muy prácticas estas inclusiones rígidas. Sí se construyen con equipos especiales tipo piloteadoras, pero con barreras de desplazamiento y control de parámetros de ejecución. ¿Por qué con control de parámetros de ejecución? Bueno, porque es una máquina helicoidal que a la vez de que perfora, una vez que va sacando, se inyecta presión en el concreto. Si disminuye la presión, se queda estática hasta que vuelva a recuperar la presión y vuelve a salir. Entonces va comprimiendo los estratos y a la vez de que tú vas haciendo muchas más inclusiones rígidas, vas empujando el terreno y lo vas haciendo más rígido. Por eso son inclusiones rígidas. Obviamente, con esas inclusiones rígidas siempre se tiene que utilizar una capa de transición. Esta capa de transición pues no es más que una capa de material de relleno, cementando esas capas, componente al 95%, y es la capa de transferencia para poder transmitirlas a las exclusiones. Funciona como un mejoramiento de suelo, no transmitiendo la carga por cada elemento conectado a la estructura, sino mejorando la capacidad de carga del suelo en conjunto. ¿Por qué? Porque no están conectadas estructuralmente las inclusiones con la estructura. La capa de transferencia es la que distribuye hacia el suelo mejorado las cargas. Características particulares para su uso. Funcionan en zonas de suelos orgánicos que tienen espesores de varios metros, típicamente aplicable en Puerto Cancún y Puerto Morelos. Útil para estructuras de bajos niveles de carga, no para desplatar grandes edificaciones. Entonces, estos son como para mejoramientos donde existen decks, posiblemente pasillos, a lo mejor unas habilidades de rodamiento para pequeños carritos de golf. Para este tipo de proyectos no es tampoco para poder desplantar construcciones de 2 niveles, si van a tener cargas puntuales, ¿no? Creo que este es el último tema que teníamos, bueno, como tipos de cimentaciones, y bueno, este es como para mejoramiento de suelos orgánicos. Aquí es una breve descripción, porque ese es un video de cómo es que las inclusiones se van haciendo. Sí, bueno, bueno, eh, generalmente cuando se hace el diseño o se hacen las recomendaciones,
siempre tienen que tener una distancia. Entonces, ya sea 3 metros, 2 metros de distancia, y esto va a elevar obviamente la capacidad de carga. Entonces, esto es a través de un diseño geotécnico, específicamente de quien va a hacer las exclusiones rígidas. No hay una fórmula que te diga el espaciamiento. Tiene que ser sobre un diseño geotécnico y tienes que tener, sí, datos muy específicos que son ensayos triaxiales, consolidaciones de los suelos orgánicos, precisamente que se meten al software y este ya te va a decir exactamente la distancia y separaciones y diámetro. Creo que con esto es como hasta aquí sería la presentación de tipos de cimentaciones para suelos y zonas cársticas. Si tengan alguna duda. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy interesante la ponencia. Pues empezamos con la sesión de preguntas para el ingeniero. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá en vivo, o si me apoyas, Héctor, las preguntas ¿no? Creo que no se oyeron en la exposición pasada, ¿verdad? Ahorita vamos a corregir ese problema. ¿Sí? A ver, si quieres, acércate para que la podamos escuchar en el micrófono, si no, no se va a oír. Bueno, la pregunta que hizo el compañero específicamente fue cuando el agua dulce interactúa con el agua salada. Sí. A ver, bueno, interesante tu pregunta. Esa mezcla que normalmente se hace entre el agua salada y el agua dulce, pues es la aloclina, ¿no? Esa aloclina normalmente es la que acelera la disolución en las rocas carbonatadas. Entonces, generalmente cuando se perfora, nosotros siempre decimos que hay que esperar un lapso de 2 días, precisamente para que se nivele y no, a veces, no sé si se dieron cuenta específico de este video, que de pronto se empezó a ver como negro, como que cambió la tonalidad, no se veía ya colores. Precisamente fue por eso, porque a veces el agua salada es muy densa y la mezcla con esta agua dulce hace ese tipo como una lámina que cuando pasa la cámara se impregna y no te deja ver bien la color, ya después de que pasa, pero normalmente nosotros le decimos que 2 días para que pueda ser completamente visible esa parte. Cuando metemos las cámaras se ve como, no sé si han visto a veces el agua caliente como está en el agua fría, así se ve la doctrina. Ok, bueno, tenemos unas preguntas aquí, la gente que nos está viendo. Marco Antonio Rubio nos pregunta, buenas tardes, ¿dónde se desarrollan más las cavidades? ¿Cercanas o alejados de la línea de costa? Bueno, sí, normalmente van a ser más en la línea de costa. Creo que en esta parte de la península tiene que ver mucho los ríos subterráneos, porque hay una interacción entre las mareas que vienen del mar y las que van saliendo. Por ejemplo, aquí en Cancún sí hay cavidades, pero no son tan pronunciadas como en la Ribera Maya y en Playa del Carmen, donde sí son muy grandes y donde la zona cárstica, yo creo que me atrevo a decir que en la escala de 1 a 10, a lo mejor la zona más cárstica, 10, lo tiene Playa del Carmen. eh, Cancún, yo creo que en esta zona cárstica andarán 7, 8. Y hay zonas donde pueden ser de menor densidad, pero a lo mejor
hacia la zona norte, ¿no? Pero normal aquí en la península de Yucatán, yo diría que Playa del Carmen, y sí, son siempre la línea costera. Muy bien. Otra pregunta de Manuel Herrera. Dice, gracias por su presentación. Disculpe, ¿cuál es la reología de una roca porosa? ¿Es factible desarrollar una capacidad portante en ella? Bueno, este tipo de rocas porosas, nosotros la denominamos roca porosa por el número por los segundos de avance. Realmente la roca porosa vista allá abajo puede ser coral petrificado o puede ser estratos de arena. Entonces, esta roca porosa no tiene como tal una capacidad que pueda aportar o que pueda ser tomada en consideración para detectar. A ver, una última pregunta de Edgar Cruz. Con la información recabada que disponen en la zona de Cancún, ¿habrá algún proyecto para elaborar alguna zonificación geotécnica? Bueno, muy buena pregunta. Este, creo que entre los que estamos aquí, que somos geotecnistas y que nos hemos dedicado a esto, creo que cada uno de nosotros sí tenemos muy bien marcado cómo están las zonas y a lo mejor podríamos hacer esa zonificación. Como tal, no hay, no existe. Realmente tú le preguntas a los que hacen geotecnia y a lo mejor muchos de estos saben que en esa zona hay arenas, pero no saben qué espesores son, y a lo mejor de qué grado de sedimentación pueden ser esas arenas, las rocas, qué tipo de dureza pueden ser. Realmente como tal no hay, la verdad es que sería muy bueno hacerlo. Yo creo que a lo mejor ahora que se recién conformó el SMIC del sureste podría ser un tema muy importante para tomar en consideración. Muy bien. Pues un aplauso, por favor, para el ingeniero Daniel. Gracias, Daniel. Bien, y si no hay más preguntas, con esto damos por terminada estas dos conferencias. Espero que hayan sido de su interés y esperamos que nos vuelvan a invitar para seguir platicando con ustedes, ¿no? Hay muchos temas todavía sobre la mesa y más que vendrán, cosas que ahorita que estamos iniciando con la SMIC, tenemos ahí proyectos para desarrollar pues, técnicas de explotación que son muy locales aquí en la región, como el avance controlado, tratar de normalizarlo, porque es un método que es muy rápido, muy útil, y yo creo que con la técnica adecuada, con los cálculos adecuados, pudieran darnos parámetros más fiables, ¿no? Ok, pues primero que nada, agradecer a la Universidad La Salle por el espacio. Muchas gracias al ingeniero Héctor Romero por la atención, y también agradecer a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, al ingeniero Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo y a la ingeniera Natalia del Pilar Parra por su apoyo. Muchas gracias y que tengan buena tarde.